Pensamientos desde la Torá. Entre los historiadores que describieron la conquista de Sudamérica en la época de la conquista de los españoles, había como un consenso general, más o menos compartido por todos, sobre varias preguntas básicas. Estas preguntas se han hecho hasta el día de hoy y las respuestas que ellos dieron no son, o las respuestas las respuestas que han dado hoy día los historiadores no son menos refutables que las que ellos mismos dieron. En esta gama de historiadores cabe hacer resaltar uno de especial importancia, que es Alonso de Ovalle. Alonso de Ovalle nació en Chile por allá por el siglo XVII, en el 1600, y publicó en Europa, en Roma, una historia sobre la conquista de Chile por los españoles, pero no solamente eso, sino que abarca otros temas mayores también, que incluyen la geografía, ya sea física, como también la geografía humana. Y dentro del tema de la geografía humana está obviamente presente algo que estaba presente en todos los historiadores de la época, y es el origen de los aborígenes, de dónde provienen los habitantes que los españoles encontraron en América. Y dieron varias teorías que vinieron de Asia, que vinieron de la Tartaria, que son descendientes de las tribus perdidas de Israel, que provienen de o descienden de la famosa tierra de Ofir, etc. O sea, hay varias posibilidades que normalmente casi todos, quien más, quien menos, en la época del siglo XVII, en el 1600, etc., tenían presente como una de las opciones. Y todo esto cae, todo esto se desplaza con la llegada del iluminismo en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, en el 1700 al final, y principalmente comienzo del siglo XIX, donde la historiografía comienza a tomar otros rumbos. No es nuestro tema ahora, sin embargo, quiero referirme precisamente al punto de la historiografía previa. Y vamos a explicar también por qué. En el libro de Ovalle, de Alonso de Ovalle, que se llama Histórica Relación del Reino de Chile, él tiene una tesis con respecto a la idea de si estas tierras nuevas, él nació allí, eran conocidas o no eran conocidas por los antiguos, o sea, antes de Colón, si se conocía o no. Y debido a su base creyente, o sea, debido a que era una persona que tenía una creencia firme en la Biblia, tal como él la entendía, le era muy difícil comprender cómo, si la escritura dice que Shlomo Amelech, que el rey Salomón, era el hombre más sabio del mundo, cómo hubiese sido posible que no supiera que existía esta tierra. Desde el punto de vista de la Torá, nosotros también decimos algo más o menos semejante, aunque no ingresa el tema de la historiografía o de la geografía, pero sabemos que Shlomo lo supo todo, excepto el misterio de la Paráduma, excepto el misterio de la vaca bermeja. Pero fuera de eso, todo. Entonces, tenemos que entender lógicamente que sabía que existía una tierra allende las columnas de Hércules, o sea, más allá del estrecho de Gibraltar. Y Ovalle escribe en su libro lo siguiente. Él dice, como sabemos que había un rey tan poderoso, que se refiere a Shlomo, y sabio como Salomón, como el rey Shlomo, teniendo la ventaja de la arte
y ciencia de marear, o sea, que él conocía la forma de poder navegar, que lo sabía, si sabía todo, obviamente sabía cómo navegar, con qué intuición, o sea, con qué forma industria podía educar a sus capitanes y pilotos para el mayor acierto de sus navegaciones. Y más no siendo improbable que supiese juntamente la práctica, o sea que él conocía, sabía que la práctica del uso de la piedra imán, se refiere a la brújula, y la forma de la naturaleza de las aguas, como nos dieran algunos, como nos dicen, nos repiten algunos autores, que requieren que sabía el principio también las cosas que ocurrían allende los mares. O sea, dice Ovalle que del hecho de que sabemos que Shlomo, por autores que él trae, conocía el manejo de la piedra imán, o sea, de la brújula, esto no es algo histórico, es lo que él piensa y lo que pensaban en su época. Y además tenía la capacidad de haber conocido, tenía la ciencia y la industria, o sea, la capacidad y el conocimiento del arte del navegar. Finalmente sabemos, y agrega Ovalle lo siguiente, finalmente sabemos que las armadas de Shlomo, o sea que la flota del rey Shlomo, llegaron a Siria, llegaron hasta Siria, a la Asia, a Fenicia, África y Europa. Y para llegar allí es cierto que partieron del Mar Rojo, era necesario navegar al sur para montar el Cabo de Buena Esperanza y de allí volver al norte. Sabemos por el testimonio del libro de los reyes y también por el testimonio del libro de Ibrea Yamin de las crónicas que la armada del rey Shlomo estaba en Etzion Geber. Etzion Geber es Eilat, o sea, es la parte más sur del Israel actual, y allí había un puerto, esto es histórico, que en ese puerto estaba la armada del rey Shlomo. ¿Bien? O sea, allí estaban sus barcos. Por los años 40, en los años 40 y 30, los americanos hicieron excavaciones arqueológicas y encontraron testimonio de esto que estamos refiriendo, tal cual como aparece en el Tanaj. Entonces, sigue hablando Ovalle sobre este punto, y él opina que es muy probable que esto haya llevado precisamente a la posibilidad que la armada del rey Shlomo, o sea, su flota, con sus capitanes y con sus marinos, del hecho de que si llegaron a Europa tienen que haber viajado hasta el sur, bordeado toda África y haber después subido e ingresado por el estrecho de Gibraltar al Mediterráneo, es probable que el viaje también haya podido ampliarse hacia las costas de lo que hoy día nosotros conocemos como América. Suponiendo pues, como lo común de los doctores, o sea, las personas que saben, por esto, así que Salomón tuviese la noticia que hemos dicho de la América, es probable que la tuviese también del tránsito y pasaje que hay del Mar del Norte al Mar del Sur. O sea, si es que conocía la existencia de estos lugares, es también probable que conocía el cómo llegar a estos lugares, el tránsito y el pasaje, o sea, poder llegar y además poder navegar de un mar del norte al sur. Esto es, de forma muy resumida, parte de las cosas que Ovalle trae. Hay muchísimo más, porque también él ingresa al estudio del origen de los habitantes de América. ¿Qué dice la Torá sobre este tema? En el libro de los Reyes está escrito lo siguiente. Dice en el libro de los Reyes, en el libro 1, en el capítulo Tetos, el capítulo 9, en el versículo 28, dice, voy a leer un poco antes, dice, Vaishlach Hiram
envió Hiram. Hiram es el rey de Tzor, del Líbano de la época. Envió, tenía un brit, tenía un pacto con el rey Shlomo. Baoni envió una flota, barcos, et abadav, en barcos a sus sirvientes, Beansheoniot, y personas de barcos, o sea, capitanes, marinos. Yodei Ayam, personas que sabían y conocían del mar. Im Abdei Shlomo, y estuvieron juntos con los siervos de Shlomo. Veyavou Ofira, y ellos vinieron hasta Ofir. Vaikhu Mishan Zahav, y tomaron de allí oro. Arba Meot Beesrin Kikar, dice acá 420 talentos. Está hablando de una cifra muy alta de dinero. Vayaviu el Amelech Shlomo, y lo trajeron del rey Shlomo. Eso quiere decir que compartió tanto Shlomo como el rey Hiram una flota con la cual ellos llegaron hasta el país de Ofir, de donde ellos extrayeron oro. Y así es como comienza esta historia del país de Ofir. Esto vuelve a ser intentado tiempo después del rey Shlomo. Curiosamente, después de que se habla de que llega el Shlomo al país de Ofir a sacar el oro con la flota que tenía junto con el rey Hiram, que era del Líbano, aparece la historia en el Naví, allí en el libro de los reyes, de la historia de la reina de Saba. ¿Bien? Lo que es bastante, nos despierta una luz a entender que a lo mejor hay una relación entre una cosa y la otra. Más adelante, en el mismo libro de los reyes, pero en el capítulo 22, vuelve a aparecer el país de Ofir, pero esta vez en una misión fallida, donde el rey Yoshafat, asa oniot Tarshish la lejet Ofira, la Zahav, hizo oniot Tarshish, que es oniot grandes, para poder ir al mar, y quería llegar a donde a Ofir para obtener de allí oro, velo alaj, y no pudo, que nishberu oniot beetzion gaber, porque se rompieron las oniot en Etzion Gaber, o sea, en el puerto este famoso que queda ahí en Eilat. Las oniot al parecer fueron saboteadas, se quemaron, se destruyeron. El Tanaj nos enseña que esto se debió a que Kadosh Baruj Hu le había prohibido al rey Yehoshafat hacer algún tipo de pacto con algunas personas que se consideraban reyes. Falló. Esta misión falló. O sea, pero entendemos de allí que había una idea ya proveniente de Shlomo de ir hasta Ofir para obtener oro. Shlomo lo hizo junto con amigos de él, que hablamos que son las personas que vinieron de Tzor, o sea, del Líbano, el rey Hiram, y después lo quiso hacer un descendiente de Shlomo y no pudo. Eso mismo que hizo Shlomo está contado en otro lugar en el Tanaj, que es en el libro de Brea Yamim. En el libro de Brea Yamim Bet, en el capítulo 8, está escrito así en el versículo 17. Dice, Az alach Shlomo, entonces fue Shlomo, le Etzion Geber, a Etzion Geber, el lugar este, Bel Eilot, y a Eilot, que es el nombre de toda esa zona. Al Sfat Hayam, que queda al lado del mar, Be'eretz Edom, en la tierra de Edom. Ese lugar se consideraba la tierra de Edom porque queda justo enfrente de la parte Shayach que correspondía a los edomitas. Baishlach lo Huram, y le envió Huram, Huram es Hiram, Beyad Abadav, por medio de sus siervos, Oniot, barcos, Ve Abadim, y siervos, Beod Ayam, marinos, Vayavou, y vinieron Im Avdei Shlomo, Ofira, y vinieron con los siervos del rey Shlomo, a donde a Ofir. Vaikhu Misham, y tomaron de allí Arba Meot Vahamishin Kikar Zahav. Tomaron de allí 450 talentos de oro. En el libro de los reyes dice 420, acá dice 450. Se explica que parte quedó con Shlomo y parte fue entregada a los marinos del rey Hiram.
Vayaviu el Melech Shlomo, y lo trajeron esto al rey Shlomo. Inmediatamente otra vez habla de la reina de Saba. Esto es lo que está escrito en nuestros libros, y nuestros comentaristas no avanzan demasiado en tratar de explicar dónde está el famoso país de Ofir. Las asharot son muchas, o sea, las proposiciones para saber qué lugar es, de la identificación son varias, no es una sola, son varias formas que tenemos de identificarla. Sin embargo, quiero seguir con el kibún de Ovalle, y en nuestros libros, en el libro de el Sefer HaKuzari, Sefer HaKuzari en el Mahamar Sheni, Sefer HaKuzari en la segunda parte, donde él habla del mundo, de la fijación de los días, de cómo se fija el día, o sea, algo que tiene que ver mucho con el tiempo y la medición, etc. Hay uno de los comentaristas que se llama Otzar Nehmat, más o menos del siglo XVI, más o menos del siglo XVI. Kuzari es de la Edad Media, sin embargo este comentarista es posterior, del siglo XVI, o sea, en el siglo en que había un pensamiento referente a este punto, ¿okay? Al país de Ofir en el Nuevo Mundo. Y él dice así, el comentarista, sobre un punto acá del Sefer HaKuzari. El comentarista trae una dama, varias como introducciones, cosas que él quiere comentar sobre el tiempo, el espacio, la geografía, etc. Y sobre eso viene y trae lo siguiente. Omnam Rabin Mina Hokrim, dice, muchos de los Hokrim, muchos de los investigadores, Natnu Yad Lomar, ellos dijeron, Shezeh Sheneemar Bamelachim Aleph, lo que está escrito en el libro de los Reyes, que acabamos de leer, ¿no? Ki Shlomo HaMelech, Alaba Shalom, Shalach Oniot Ofira, envió los barcos a Ofir, Ubau le Shalosh Shanim, y el viaje tomó 3 años, Shezot hi Medinat Perú, que esto se refiere a qué? Al país de Perú. Shebechelek América, que queda en América, Amefursemet Hayom, que es muy conocida hoy. Él, al parecer, el comentarista de Otzar Nehmat, debe haber sido contemporáneo de Ovalle, más o menos las mismas épocas. Estamos hablando del siglo XVII, en el 1640, 1650. Es muy famosa hoy. Asher Shama Zahav, que allí hay oro, Benikret Befikol Perú, que se llama hoy, por boca de todo el mundo, Perú. El Ashenishkach Zichra, solamente que se olvidó su recuerdo, Ad Shebau Aharonim Umatzuota, hasta que vinieron los últimos, o sea, las personas que fueron ahora a ese lugar y la encontraron. O sea que se llamó así, este lugar se llamó así, dice él, se denominó Perú, se olvidó esto y ahora volvieron nuevamente y la encontraron. Esto es lo que el Otzar Nehmat trae, que el Otzar Nehmat lo escribió Rabbi Israel Alevi, como dijimos, más o menos en 1660, 1670, probablemente contemporáneo, como dije, de Ovalle. Vemos entonces que hay como una línea de pensamiento tanto en los escritores judíos como en aquellos que no lo son, en identificar la tierra de Ofir con Perú, debido precisamente al hecho de que ahí hay mucho oro, y sabemos que Ofir era un lugar que se caracterizaba por la gran cantidad de oro que tenía. Sin embargo, esto va en contra de lo que escribe el Inca Garcilaso. Garcilaso de la Vega, un famoso escritor peruano de la época de la conquista, hijo de un español e hijo de una inca, o sea, de la familia real, llegó a ser una persona muy melumad, muy inteligente, un gran escritor, escribió muchas cosas. ¿Sí? Entre ellas, en uno de sus libros, él trae la famosa Agadá, que cuando los españoles llegan a estas tierras, a las tierras ahí del Perú, encuentran a un campesino, un agricultor al que estaba trabajando la tierra, y le preguntaron cómo se llamaba ese lugar. Y el agricultor, el campesino, pensando que estaban preguntando su nombre, dijo cómo él se llamaba, y él se llamaba Viru. Entonces ellos, los españoles, entendieron que el nombre del lugar era Viru, Piru, y llegó finalmente a Perú. Esto es lo que el Inca Garcilaso escribe, y por lo tanto se contradice un poco, bastante, a todo lo que conocemos por el testimonio de los
historiadores españoles y también de nuestros propios comentaristas, como acabo de leer el libro del Otzar Nehmah de Rav Levi, del Kuzari. Lo del Inca Garcilaso también es una leyenda. Entendemos que él lo escuchó que así fue. No sabemos exactamente cuál es la verdad del tema. Muchas cosas se han perdido en la noche de la historia, muchas cosas han quedado eh, para el pensamiento. Sin embargo, hay algo que quiero rescatar de una cosa o de la otra, y es lo siguiente. La relación que quieren estrechamente hacer entre el Nuevo Mundo y el Tanaj indica que aquellas personas que están detrás de estas relaciones son personas que han visto en la cultura judía, ya sea porque la conocen de fuera o ya sea porque son anusim, o sea, personas que de alguna otra manera eran Yehudim, que fueron obligados a comportarse como cristianos y buscan precisamente en las nuevas tierras la tierra prometida, o sea, la Eretz HaMubtahat. Buscan de alguna manera en el lugar nuevo en el que están algo que los conecte a lo espiritual, algo que los lleve a conectar esa nueva tierra con lo espiritual. No simplemente llegar a un lugar donde hay oro, sino que ese lugar donde hay oro ya estaba escrito en el Tanaj. Eso le da al lugar un nivel mayor. O sea, estamos frente a personas que de alguna u otra manera quieren elevar su nivel de vida en el lugar donde están a un nivel mayor. Y eso en sí es un valor. Creo que es un valor que cabe pensarlo y que cabe respetarlo. A pesar que los hechos históricos puedan ser distintos, el pensamiento de estas personas del siglo XVII es un pensamiento que conecta el cielo y la tierra. Y ese pensamiento es muy, muy del Tanaj, es muy, muy de todos los Yehudim del mundo.